Hola, ¿qué tal? Nuevamente los saludo con gusto. Mi nombre es Gabriel y el día de hoy les traigo pues otro pensamiento a manera de continuación del tema que el día de ayer hablábamos. El día de ayer hablábamos acerca de eh, la necesidad o lo bonito que es alabar a Dios siempre. Y dijimos que es importante no solamente alabar a Dios en todo momento, sino saber cómo alabarlo, de qué manera le agrada a Él que le alabemos. Y a manera de continuación, la pregunta del día de hoy, en la forma de adoración a Dios, es: ¿le agrada a Dios hoy en día que le alabemos con instrumentos? ¿O de qué manera quiere Dios que le alabemos? Porque recordemos que dijimos que no solamente es importante alabar a Dios, sino la manera en que lo hacemos. Y para esto, pues, nos vamos a ir un poco rápido. Esto, para empezar, es solamente un pensamiento de lo escrito, de lo que está en la Biblia. No es ninguna crítica, ningún ataque. No estamos juzgando a nadie. Simplemente estamos viendo el testimonio escrito en la Biblia y lo que quedó para nuestra enseñanza. No podemos hablar de ideas, de opiniones, cuando sabemos que cuando hablamos de la palabra de Dios, pues nos tenemos que basar directamente a lo que marca la Escritura para nuestra enseñanza y para nuestro testimonio. Bien, entonces vamos a comenzar. Estamos leyendo en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 6. Estamos viendo cómo fue el principio tocante a las alabanzas a Dios, cómo se alababa a Dios y por qué. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas. Los levitas eran los cantores, eran los designados para alabar a Dios. Y luego dice, también los levitas con los instrumentos de música de Jehová. Utilizaban instrumentos para alabar a Dios, los cuales había hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. ¿Con qué propósito alababan a Dios con instrumento? Pues para darle la alabanza, para darle la honra, la gloria a Dios en forma de agradecimiento. Y dice, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, asimismo los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos, y todo Israel estaba en pie. Bien, entonces este fue el principio. Así se alababa a Dios, y a Dios le agradaba porque el enfoque o el propósito de alabar a Dios con los instrumentos era precisamente eso, no para deleitarse a sí mismos, no para gozarse en ellos, sino para agradar a Dios y para agradecer a Dios, y Dios se agradaba de ello. Por eso el rey David varias partes de las escrituras, en los salmos particularmente, si lo leemos, por ejemplo, en el Salmo 150, él, él escribía estas cosas y decía: alabad a Dios en su santuario. ¿Dónde alababa a Dios? En el santuario de Dios, en su casa, ahí donde se había designado, se había consagrado para, para buscar a Dios, para escuchar su consejo, para alabarle, era en su santuario. Y en su santuario, decía él, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas. Había una razón, había un entendimiento. Alabarle por sus proezas, alabarle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabarle a son de bocina, alabarle con salterio y arpa, alabarle con pandero y danza, alabarle con cuerdas y flautas, alabarle con címbalos resonantes, alabarle con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Estamos viendo, ¿verdad?, cómo el rey David, a través del agradecimiento que él tenía para con Dios, le alababa con instrumentos, ¿sí? Y él hacía mención de varios de ellos. Llegó un momento en que el hombre
que a veces, ¿verdad?, somos necios, faltos de entendimiento para lo que son las cosas de Dios, empezó a utilizar esos instrumentos no solamente en el santuario de Dios, como lo acabamos de leer, para alabar a Dios, sino que ahora utilizaban esos instrumentos para ellos mismos. Utilizaban esos instrumentos para alegrarse ellos mismos y no para agradecer o alabar a Dios. Y dice en Isaías capítulo 5, versículo 11, es un lamento, y empieza el profeta Isaías a decir: ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Está marcando un lamento de aquellos que estaban en sus fiestas o en sus casas o en cualquier lugar, que hasta la noche estaban, y dice que se amanecían hasta la mañana, de noche a mañana. Dice, y en sus lugares hay vino, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Ya no utilizaban los instrumentos para alabar a Dios, para agradecer a Dios, sino que los usaban para su propio, alegría, su propio gozo, no pensando en Dios. ¿En qué utilizaban estos instrumentos? Tal vez le cantaban a las mujeres como hoy en día lo hacen, tal vez le cantaban al vino como hoy en día lo hacen, tal vez le cantaban a alguna adicción como hoy en día lo hacen, tal vez le cantaban a la decepción amorosa como hoy día también lo hacen. Así es que ya su pensamiento no era para Dios, sino era para cantarle a otras cosas, y los mismos instrumentos que utilizaban para alabar a Dios los utilizaban también en sus banquetes para ofender a Dios. Recuerden que estamos viendo la manera que alababan a Dios en la antigüedad. Llega un momento en que Dios se enoja, porque Dios es paciente, pero también su paciencia, ¿verdad?, tiene un límite. Y en esa paciencia llegó el momento en que se acabó. Y Dios dice en Amós capítulo 5, versículo 21, aborrecí, abominé vuestras solemnidades, y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré, ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados, porque recuerden que antiguamente se ofrecían sacrificios a Dios por medio de becerros, por medio de animales, y Dios también se agradaba de eso, como también se agradaba que le alabaran, de que le adoraran con instrumentos. Pero llega un momento en que Dios se cansa de todo eso y dice: aborrecí, abominé. Y luego llega el momento en que también habla de los instrumentos y dice en el versículo 23, quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodías de tus instrumentos. Tajantemente, así tan cortante, tan claro, dice Dios acerca de las cosas que ellos hacían tocante la solemnidad de las fiestas, las asambleas, incluso lo que hacían durante esas asambleas. Y dice muy claramente: quita de mí, ya no voy a escuchar el sonido, ya no voy a escuchar las melodías, las salmodías de tus instrumentos. Bueno, hasta aquí vimos cómo se alababa a Dios, de qué manera a Dios se le adoraba, y por qué de alguna manera Dios empezó a aborrecer, empezó a, ¿qué podemos decir?, a enfadarse de estas cosas. Bueno, en esta primera parte hablamos acerca de cómo se alababa a Dios en la antigüedad, al principio, en el tiempo de la ley, en el tiempo de los profetas, cuando
cuando Dios había establecido ese primer pacto, y que por inspiración o por motivación del rey David, quien hizo esos instrumentos para alabar a Dios por su agradecimiento, porque quería agradar a Dios, porque quería mostrar su agradecimiento para con él hizo estos instrumentos musicales, pues para cantar a Dios, para ofrecer sacrificio de alabanza. A continuación, en el siguiente video vamos a ver la segunda parte de este tema, ya que es un poco largo. Entonces, cualquier pregunta o cualquier duda que haya quedado en este primer video, por favor, hagan sus comentarios, denle like al video, compártanlo y suscríbanse al canal para mantenerse informados acerca de futuros videos, ya que con la ayuda de Dios vamos a estar subiendo más videos con más temas. Si tienen alguna pregunta o desean escuchar acerca de algún tema en particular, pues también me lo pueden dejar saber a través de sus comentarios. Bien, nos vemos hasta la próxima y que Dios les bendiga.